Hola, hola, espero que estés muy bien. El tema que quiero tratar el día de hoy va de lo siguiente. ¿Te ha pasado que cuando comunicas tu mensaje no se comprende como tú quieres? ¿Notas que durante una discusión no logras llegar a soluciones? ¿Te has resignado a no decir mucho porque sientes que hablar no es lo tuyo? Pues de estos y otros muchos elementos sobre comunicación asertiva platicaremos el día de hoy aquí en Sesiones. Nos escuchamos después de la intro. Hola, hola, yo soy Gabriela Jacuinde, soy psicóloga y ahora mismo estás escuchando Sesiones. Y ahora sí, ya volvimos. Espero que ya tengas listo lo que vas a tomar para platicar de este tema que es uno de los grandes bemoles de la sociedad. La comunicación asertiva, el arte de comunicar adecuadamente. Pero antes de hablar de asertividad, tenemos que hablar de comunicación y específicamente del proceso de comunicación. ¿Cómo se da la primera parte cuando comunicamos? Fíjate que el proceso de comunicación tiene un montón de elementos, hay hasta esquemitas que podemos encontrar. Pero el día de hoy solo vamos a retomar 3 elementos fundamentales, que es el emisor, el mensaje y el receptor. El emisor básicamente es la persona que comunica en primera instancia. Después tenemos el mensaje, que básicamente es la información que se da a conocer. Y finalmente tenemos al receptor, que es la persona que recibe ese mensaje. Este proceso de comunicación no es fijo, todo el tiempo estamos intercambiando, es decir, en primera instancia tú puedes ser emisor, pero después te vuelves receptor y nuevamente te vuelves emisor. Es un círculo constante, es un ciclo constante que se presenta. Es muy importante, pero ahora viene la parte interesante. ¿Cómo transmitimos ese mensaje? ¿Qué influye para que ese mensaje se comprenda o no? Bueno, influyen un montón de cosas, entre ellas el lenguaje, el tono, los modismos, por ejemplo, el contexto y muchas otras cosas, pero ¿a qué se van refiriendo cada una de ellas? Por ejemplo, el lenguaje se refiere a en qué idioma estamos hablando. No es lo mismo tratar de hablar a lo mejor con una húngara o con un húngaro cuando tú hablas español o hablas francés o hablas portugués. Esto es importante para que se comprenda lo que estamos tratando de comunicar. El tono es fundamental. No hablamos de la misma manera cuando a lo mejor estamos en un sitio donde hay un montón de ruido y nuestro tono tiene que volverse más fuerte, a que cuando estamos, por ejemplo, en una biblioteca y tenemos que hablar bajito para no interrumpir a los demás. La entonación que le damos a ese mensaje, claro que va a formar parte de cómo se entiende o también de cómo puede llegar a malinterpretarse. Los modismos que se refieren a estas palabras específicas de un lugar. No todos tenemos noción de los mismos modismos, de las mismas frases que se utilizan en ciertas zonas. Es importante cuando tenemos una comunicación con otra persona tener en cuenta que esto va a ser un parteaguas para comprendernos. El contexto también es importante. No es la misma manera en la que habla, por ejemplo, un doctor a como habla un ingeniero. No es la misma manera en cómo se habla a lo mejor en una escuela que como se habla en la calle. Todos estos elementos son fundamentales para que se comprenda de manera adecuada lo que queremos transmitir. Pero ahora también existe algo que se llama lenguaje verbal y lenguaje no verbal. El lenguaje verbal se refiere a todo aquello que transmitimos a través del sonido de las palabras. Son básicamente las conversaciones comunes a las que estamos acostumbrados la mayoría. Pero hay otro elemento fundamental para comunicar, que es la comunicación no verbal. Es decir,
Eso que no decimos con sonidos de palabras, pero que actuamos. La forma en cómo actúa nuestro cuerpo ante ciertas situaciones. Todo comunica. No hay momento en el que no estemos comunicando. Un silencio comunica, una cara comunica, una sonrisa comunica, por ejemplo. Es importante que nosotros sepamos que el lenguaje verbal y el no verbal casi siempre vienen acompañados y entonces tendría que existir una coherencia entre ambos para que el mensaje se comprenda correctamente, aunque algunas veces resulta que el lenguaje no verbal puede aparecer y puede decir un montón de cosas. Nosotros podemos darnos una idea de qué está vivenciando la otra persona, qué emociones está comenzando a experimentar por medio de sus acciones, de sus gestos, de sus posturas. Por ejemplo, yo tengo un conocido que dice que él se da cuenta cuando su mamá está enojada porque azota las puertas. Entonces, él me decía una vez que mientras más fuerte azote la puerta a su mamá, quiere decir que su nivel de enojo está muchísimo más elevado. Con este tipo de situaciones podemos darnos cuenta de la importancia del lenguaje no verbal. Él ya no necesita que su mamá le diga que está molesta. Lo sabe, lo puede interpretar a través además de la convivencia que tiene con ella, con los actos que realiza. Pero por supuesto que es importante comunicar. Y ahora vamos a empezar a pasar por esa situación. Pero ahora bien, no solamente influye en el proceso de comunicación estos elementos que platicamos al principio, estas situaciones que van influyendo, el lenguaje verbal y el no verbal, sino que también resulta que hay estilos de emisores, es decir, hay tipos de personas que comunican a través de un estilo. Y tenemos tres principales: al emisor pasivo, al emisor agresivo o al emisor asertivo. Estos por supuesto que también se pueden dar en el receptor, pero recuerda que tanto el emisor como el receptor no son roles fijos, constantemente van a estar en movimiento e intercambiándose. Por un lado tenemos al emisor pasivo, que es aquel que por lo regular no comunica, está callado, a lo mejor podemos detectarlo a través de que se aísla un poquito o el mismo círculo en el que se desarrolla lo aísla porque no emite opiniones, más bien acepta lo que sea que se diga sin importar si él o ella están de acuerdo o no. En el otro extremo tenemos al emisor agresivo, que es aquel que de pronto le estás comunicando algo o te está comunicando algo y resulta que eso ya se convirtió en una discusión. Ya está gritando, ya está mandando, ya está ordenando, se vuelve a veces incluso un poquito intransigente respecto a los mensajes que comunica, porque a diferencia del emisor pasivo está completamente del otro lado. No le importa otra cosa más que su opinión y sus propios deseos. Y justo en medio de estos dos extremos tenemos al emisor asertivo, que cumple con aquellas características que en este momento queremos descubrir para comunicar de una manera adecuada. Y entonces podemos comenzar a hablar sobre asertividad. ¿Qué es esta característica? Pues básicamente es la habilidad de comunicar de la manera más óptima posible el mensaje que se desea, tomando en cuenta los objetivos y deseos del emisor, es decir, de quien está comunicando, pero sin dejar fuera de esta ecuación a las otras personas y también tomando en cuenta el contexto o el ambiente en el que se está llevando toda la situación. Esto nos lleva a saber que la asertividad conlleva elementos para que pueda presentarse. Y uno de esos elementos tiene que ver con la empatía, que ya revisábamos en otro episodio, que básicamente tiene que ver con comprender que el otro tiene otra vivencia y aceptar que el otro y la otra también tiene opinión y tiene derecho. Es decir,
renunciar o alejarnos del egoísmo para comprender que este momento de comunicación no solamente me pertenece, sino que también pertenece al otro o a la otra. Pero es importante que yo priorice también desde mi perspectiva personal lo que yo quiero, pero sin ser egoísta. Otro de los elementos que también existen en la asertividad tiene que ver con la autoestima. Valorar lo que quiero, no irnos hasta la otra esquina, hasta el otro extremo del emisor pasivo, de ese que no comunica, de ese que a lo mejor no quería que la cosa se hiciera de esa manera, pero prefirió no hablar, prefirió quedarse así sin importar más y solamente acatar. Pero esto tiene que ver con priorizarme, con saber que lo que voy a decir es importante, que tiene valía, que por supuesto que tengo el derecho a ser escuchado. Eso no quiere decir que tal vez mi opinión va a ser la única o va a ser la mejor. Lo que sí quiere decir que es importante que yo comunique para que los otros me escuchen y por supuesto me tomen en cuenta porque esto también me pertenece a mí y no solo le pertenece a los otros. Y otro de los elementos es que la comunicación asertiva automáticamente me lleva a la escucha activa. Es decir, para que yo pueda comunicar y exista un proceso de comunicación adecuado, tengo que escuchar. A veces resulta que cuando tenemos, por ejemplo, una discusión con alguien, al final del día terminamos no escuchando, sino más bien oyendo lo que me está diciendo para contestarle. A ver, se vuelve una situación como de a ver quién puede más. Y entonces ya solamente estoy respondiendo de manera reactiva, en función de lo que la otra persona me dice, pero realmente no estoy escuchando lo que pide, lo que necesita, el acuerdo al que queremos llegar. Ahora bien, para que esto quede un poquito más claro, es importante poner ejemplos para que quede más aterrizado. Todos hemos tenido en algún momento una situación de comunicación no asertiva, de comunicación atropellada, y tiene que ver con cómo comunicamos, con cómo recibe el otro o la otra el mensaje y también cómo nos lo devuelve. Entonces, pon atención en estos ejemplos porque a lo mejor ayudan a que identifique ciertos momentos donde no se está comunicando de manera correcta. Alguien dice lo siguiente: es que tú me haces poner de mal humor. Ok, aquí en este ejemplo ya le estamos dando toda la responsabilidad al otro de que él o ella tiene la capacidad de modificar mis emociones. Sin embargo, cuando comunicamos de manera asertiva, lo podemos cambiar y lo podemos llevar a decir: eso que haces o dices me molesta. ¿Podríamos buscar una alternativa para que me lo comuniques? Otro de los ejemplos: es que tú nunca escuchas y te enojas cuando no se hace lo que tú quieres. Ahí además ya estamos juzgando a la otra persona, estamos atacando su postura, pero claro que se puede llevar a comunicación asertiva y lo podemos hacer de la siguiente manera: oye, noté que la otra alternativa te generó incomodidad, lo percibí bien, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Te das cuenta que en la comunicación asertiva siempre se busca que lleguemos a acuerdos, escuchar la opinión del otro y la postura del otro o de la otra? Claro, porque de esa manera no nos colocamos solamente con la importancia de que somos los únicos que existen, o los únicos que importan, o los únicos que tienen cosas que decir. Y claro, y por supuesto que este episodio tenía que tener una parte práctica. Y ya llegamos a los tips. Fíjate bien, te voy a dar 5 tips que puedes ir aplicando para empezar a generarlo y sobre todo para que te empieces a dar cuenta en cuál o cuáles a lo mejor te está fallando un poquito y hay que dedicarle más tiempo. El primer tip tiene que ver con habla en primera persona. Menciona lo que tú quieres, lo que a ti te gustaría, lo que tú necesitas.
De repente nos encontramos con estas personas, o podemos ser estas personas, que llegan a un lugar y dicen, es que todos queremos pizza, es que ya estuvimos hablando y decidimos que, o incluso la cosa puede ser más elevada y resulta que esa persona se vuelve mensajero o mensajera, es decir, fulanito o fulanita me dijo que le parece mejor que hagamos tal cosa. Eso lo único que nos da a comprender es que la opinión que se tiene en ese momento y lo que se comunica no pertenece a la persona, pertenece a alguien más. Por eso es muy importante hablar desde mi propia postura, no desde la de los demás. Es decir, yo creo que eso no es lo más adecuado. A mí me parece que podríamos hacer lo siguiente. Yo quiero que se realice de esta manera. Yo propongo, ¿te das cuenta? Es muy diferente cuando hablamos desde una manera personal y desde una postura que nos lleva a ser no solo empáticos con los otros, sino con nosotros mismos. El segundo tip, no uses indirectas ni divagues. La comunicación asertiva tiene que ser directa. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes hambre y entonces resulta que dices, hoy ya hace hambre, ¿no? Y la otra persona puede decirte, no. Es muy diferente a decir, tengo hambre, voy a preparar algo. ¿Quieres? Porque entonces estás hablando desde tu postura y desde lo que tú estás proponiendo y consideras a la otra persona también. No divagues, no coloques muchísima información que solamente está de relleno para llegar a la idea principal. Por ejemplo, cuando te invitan a algún lugar y no tienes ganas de ir, estos pretextos, estas ambigüedades y estas divagaciones que de pronto se presentan en, no, es que fíjate que sí me gustaría mucho ir, pero resulta que vino mi tía de Guanajuato. Entonces, no, mi tía anda muy enferma y me pidió por favor, ¿te das cuenta de toda la información y la excusa que se puso para no llegar a la parte central que es, oye, ¿sabes qué? La verdad es que no tengo muchas ganas de ir, pero no hay ningún problema, ¿te parece si después nos vemos? ¿Te das cuenta cómo podemos evitarnos toda esta situación y llegar al punto central sin mayor problema? El siguiente punto tiene que ver con ser empático o empática. Hay algo muy importante que tienes que saber al respecto de cómo comunicar directamente y sinceramente. Hay una frase que a mí me gusta mucho utilizar que tiene que ver con la sinceridad sin toques de empatía es mera crueldad. Es decir, acá no se trata de ser brutalmente honesto o brutalmente honesta, porque al hacer eso nos colocamos en una postura de egoísmo que tiene que ver con, pues a mí no me importa cómo te puede llegar a hacer sentir esto o si te llega a lastimar. A mí solo me importa que esto es lo que te quiero comunicar. Pero claro, hay que ser empáticos y empáticas. Recuerda, ya hablábamos de la empatía, que tiene que ver con aceptar que hay otras realidades. Es decir, tiene que ver con aceptar que no somos el centro del universo, que hay otras vivencias, que hay otras formas de pensar, otras realidades, y todas esas tienen que respetarse de igual manera, porque entonces ninguna es mejor o peor que la otra. Simplemente son formas distintas. Sé empático y empática cuando comunicas. Recuerda que ese momento no solo te pertenece a ti, sino a todas las otras personas involucradas. El número 4. No alecciones ni reclames, sino más bien intenta llegar a acuerdos. Cuando una situación, sobre todo de malos entendidos o que la información como que ahí se mezcló y llegó extraña al receptor, resulta que de pronto se vuelve una cuestión de a ver cuál postura es la mejor, a ver cuál vale más. Cuando alguien trata de aleccionar a otra persona,
se coloca desde esta postura egoísta y además soberbia que tiene que ver con lo que yo estoy diciendo es más importante. Lo que yo estoy diciendo o yo estoy pensando es la verdad absoluta. Pero aquí no hay esas cosas. Recuerda, no hay verdades absolutas. Todos tienen una vivencia distinta. Cuando yo no trato de aleccionar, sino más bien intento comprender lo que el otro o la otra me dice, claro que voy a tener una gama más amplia de pensamiento. Voy a saber que hay otras posibilidades para actuar. Y otra de las características es no reclames, porque el reclamar simplemente se vuelve una situación en la cual hay que centrarse en la problemática. Yo me centro ahí para estar repitiendo una y otra vez que hubo un malestar. Pero recuerda que parte importante de la comunicación asertiva tiene que ver con genera acuerdos. La cosa no se va a solucionar si tú no generas acuerdos. Simplemente van a estar ahí 1, 2, 3, 4, 7, 12 horas hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Acá se me ocurre el siguiente ejemplo. En muchas familias pasa que, por ejemplo, en las reuniones grandes, por ejemplo, algunas muy típicas son Navidad, cumpleaños, Año Nuevo, Día de las Madres. Resulta que la familia en esa reunión, como en todas las otras, termina discutiendo por un tema que no se ha terminado de solucionar, pero resulta que todos están posicionados en los reclamos, en el aleccionar al otro sobre lo que está diciendo, enseñarle algo. Pero resulta que nadie está centrado o centrada en, ok, este problema lo venimos arrastrando desde hace un tiempo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Qué opina cada uno de ustedes? Pero no desde la postura de la problemática, esa ya se tiene clara, sino más bien en la postura de cómo lo solucionamos. Eso es importante. Intenta llegar a acuerdos. Un acuerdo siempre te va a dar cabida para comprender y tratar de hacer lo mejor para todas o la gran mayoría de las partes involucradas en esa situación. Recuerda que es importante ir poniendo en marcha cada uno de estos tips para que vayas sabiendo dónde te hace falta. Y claro, como te recuerdo en cada episodio, date la oportunidad de ir a terapia. Hay que quitar los tabús sobre esta práctica. Ir a terapia no te hace débil, sino al contrario, te hace más perceptivo y perceptiva ante estas situaciones. Te ayuda a poner en práctica de manera muy individualizada y muy particular todos estos pasos de uno a uno. Así que el reto de esta semana, claro, es que tú pongas en práctica estos tips y me dejes en los comentarios ahí por mis redes sociales cómo te fue aplicándolo, si viste algún cambio, si algo te costó trabajo, y recuerda siempre estar abierto y abierta a nuevas posibilidades y a nuevas existencias de realidades. Y recuerda que por fortuna no hay verdades absolutas, siempre hay un espacio para contemplar la vida desde una realidad diferente. Yo soy la psicóloga Gabriela Jacquinde y te espero aquí en el próximo episodio de Sesiones.